Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al ciclo de capacitación en línea sobre COVID-19. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de analizar el caso de SIRA más ventilación en prono más tocilizumab en infección por SARS-CoV-2, presentado por el doctor Alfredo Gutiérrez Marín, quien es adscrito en la terapia del Instituto Nacional de Perinatología y a su vez en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ok, Doc. Buenas noches. Ajá. Buenas noches a todos y gracias por estar aquí. Agradezco a los organizadores de este módulo por la oportunidad de compartir un caso que tuvimos de un paciente de sexo masculino con esas características. Iniciemos, por favor. Aquí sigue, Pablo. Entonces, los objetivos, pues vamos a tener la presentación del caso clínico y la discusión del mismo. ¿Ok? Aquí sigue. Bueno, este es el caso clínico de RGC, es un masculino de 54 años de edad. Él es originario y residente de aquí de la Ciudad de México, actualmente reside en la delegación Álvaro Obregón. Su fecha de nacimiento es del 21 de junio del 65. Pesa 109 kilogramos y mide 1,72, lo cual le da un IMC para obesidad grado 2. Tiene 36,82 kilogramos por metro cuadrado de índice de masa corporal. Es licenciado en diseño gráfico y era actualmente empleado de oficina. La que sigue, por favor. Bueno, como antecedentes de relevancia, el paciente tuvo cáncer papilar de tiroides diagnosticado en 1996, que requirió una tiroidectomía total en vigilancia hasta este momento, esto realizado en el Instituto Nacional de Nutrición. Posteriormente, quedó con hipotiroidismo postquirúrgico desde entonces y utiliza combinación de levotiroxina y de neotironina a dosis de 200 microgramos 40 al día. Además, él se conoce con litiasis renoureteral. En el perfil de litiasis es un paciente con hipocitraturia e hipercalciuria, para lo cual toma citrato de potasio con apego irregular desde el 2008. Es hipertenso desde el 2013, para lo cual toma losartán y clortalidona, losartán 50 cada 12 y clortalidona 50 al día. Desde el 2014 tenía diagnóstico de prediabetes en tratamiento con metformina 850 miligramos con apego irregular y no realiza dieta. Además de conocerse con dislipidemia mixta, con hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia desde el 2017 y sin manejo farmacológico y bueno, pues su obesidad grado 2. Así que como ven, pues es un paciente típico de los que veríamos constantemente en la consulta aquí en México. A la que sigue, por favor. Bueno, entonces, relevante, procedimientos quirúrgicos, pues la tiroidectomía total, y como tal, aunque no es un procedimiento quirúrgico abierto, pero tuvo litotripsia Zuleoch, litotripsia extracorpórea en el 2008, y fue ahí cuando se hizo el perfil de litiasis y el diagnóstico de la hipocitraturia y la hipercalciuria. ¿Qué sigue, Pablo, por favor? Bueno, entonces, el padecimiento actual de nuestro paciente inicia el 29 de marzo del 2020 con tos seca, además de presentar diarrea de 3 a 4 evacuaciones, francamente líquidas, Bristol 6 a 7, sin moco ni sangre, además de fiebre hasta 39 grados durante 48 horas. El día 3 remiten las evacuaciones diarreicas, sin embargo persiste febril, a pesar de estar utilizando antipiréticos y medios físicos, y el día 5 acude a valoración en medio privado, donde lo encuentran saturando al 76% al área ambiente, y por lo tanto lo refieren al Instituto Nacional de Nutrición. A la que sigue. Entonces llega el 5 de abril a nutrición, donde lo encontramos en urgencias con una cardíaca de 102, respiratoria de 26,
TA de 136.92, saturando al 76% al aire ambiente, que mejora con mascarilla reservorio a 15 litros hasta 94%, temperatura de 37.8, se toma una gasometría arterial en ese momento, donde se encuentra con un pH de 7.52, una PaO2 de 46.8, CO2 de 36.7 y bicarbonato de 30, así, altamente sugestivo de alguien ya retenedor de CO2, con lactato de 1,1 y saturando al 87.7%. Ahí había estado con puntas y posteriormente se colocó la mascarilla reservorio. En los laboratorios de ingreso de relevancia, pues tiene una deshidrogenasa láctica de 577, PCR de 25.68, ferritina de 888, tiene 930 linfocitos totales, fibrinógeno de 723, y ahí mismo pues, se decide tomar perfil de hepatitis crónica, el cual es negativo para B y C, VIH negativo, y ahí se decide realizar hisopado para SARS-CoV-2. Se inicia tratamiento con ceftriaxona, claritromicina o celtamivir, posteriormente a la realización de la tomografía, la que sigue, la cual observamos aquí en la centro, por favor, en ambas. Entonces, a su lado izquierdo podemos observar la ventana para mediastino, la derecha, se entra en la derecha, por favor, donde observamos esta tomografía con muchas zonas de neumonitis confluentes hacia la periferia, sin francos datos de ocupación alveolar, como en otras etiologías de SIDA. La que sigue, por favor. Entonces aquí vemos que el paciente el día 6 de abril, horas después de esto, porque fue en la madrugada, fue candidato a ventilación mecánica invasiva, ya que tuvo una PAFI de 96 más dificultad respiratoria. Realmente se estuvo tolerando mucho la desaturación que tenía, sin embargo, ya con la dificultad respiratoria que progresó relativamente rápido, fue por lo que se decide realizar la intubación. Los parámetros iniciales del ventilador son, si nos vamos a analizar la mecánica, bueno, se programa a 6 mililitros por kilo, parámetros de protección pulmonar, presiones pico de 29, lo cual nos da unas plató de 28, PIB en este momento de 16, analizando la oxigenación tenía FiO2 al 90%, lo cual daba una PAFI de 81 inicialmente. La distensibilidad estática con ese PIB era de 33 y la driving pressure de 12. En la gasometría posterior a la intubación tenemos un pH 738, una PO2 de 72.9, un CO2 de 52 y un bicarbonato de 30.6 con FiO2 al 90%, lo cual nos daba una PAFI de 81. Aquí realmente estuvo en un periodo de estabilización corto, y debido a que no tenía tanta ocupación alveolar, a este paciente no se le dio tanto la estrategia de PIB alto, FiO2 bajo, sino se decidió la de PIB bajo, FiO2 alto, y por ese requerimiento de FiO2, por eso tuvo ese PIB de 16, analizando la tabla de ARSNet. Debido a eso y a la pobre respuesta, entonces se decide pronar al paciente. Realmente el apico quedó igual en 29, pero las plató tuvieron una respuesta relativamente de 28 a 26. Se mantuvo igual con los 400 mililitros de volumen corriente, el mismo PIB, y esto, bueno, pues nos dio una distensibilidad estática de 40 y una driving de 10. Aquí, después de 4 horas aproximadamente, ya se observó una mejora en la gasometría arterial con un pH 7.42, una PO2 de 61.6, pero ya con un FiO2 a 0.5 al 50%,
lo cual nos dio una PAFI de 123. Esa misma fecha tuvimos el resultado del cuantiferón, en el cual fue negativo, y se decide utilizar la dosis de 600 miligramos de tocilizumab, ya que era un paciente febril, con tímero D alto, ferritina alta, fibrinógeno alto y con múltiples factores de riesgo. Y pues bueno, ¿qué más severidad que la ventilación mecánica? Nada que sigue. Esta dosis de tocilizumab estuvo un tanto controvertida porque si bien se quería utilizar la dosis de 8 miligramos por kilo, la Agencia Española de Medicamentos lo deja a una dosis máxima de 600 miligramos y en este caso solamente se pudieron conseguir esos 600 miligramos, por lo cual se decide dar solamente esa dosis. En su evolución lo voy a poner por semanas de aquí con el objetivo de no ser tan, llenar los tantos de datos, sino lo más relevante es que en lo neurológico durante esta semana se mantuvo muy sedado con un RAS de -5. Esto se logró gracias a Propofol, que estuvo oscilando en dosis de 50 a 30 microgramos kilo minuto, pero se suspendió el día 10 de abril, ya que se tuvieron triglicéridos de 582 que se atribuyeron a esto. Recordemos que el Propofol pues administra calorías, 1.1 kilocalorías por mililitro, y básicamente son ácidos grasos. Se mantuvo con midazolam, que estuvo oscilando entre 0.18 y 0.05 miligramos kilo hora, y posteriormente les voy a comentar por qué se tuvo que volver a subir la dosis, y el fentanil se mantuvo más o menos estable entre 1 y 1.2 microgramos kilo hora. El hemodinámico sí requirió vasopresor, sin embargo, esto fue solamente del 6 al 9 de abril y fueron dosis muy bajas, de 0.01 gamas. Su lactato máximo fue de 3.6 y su saturación más alta fue de 81.3, que se le atribuyó en su momento exclusivamente a tenerlo pues con ese RAS. En lo ventilatorio, que esto es importante, el día 9 de abril del 2020 se tuvo un evento adverso. Esto fue que requirió supinarse ya que tuvo un broncoespasmo severo, llegó a tener presiones picos de hasta 100 centímetros de agua de presión. Entonces se supina, no se nebuliza con el objetivo de minimizar las aerolizaciones, y se administró en dosis única tanto sulfato de magnesio como 40 miligramos de metilprednisolona. Con estas tres estrategias disminuye la presión pico de 100 a 35, y ya habíamos avanzado el PIB. Ya a esta fecha se tenía más o menos un PIB de 10, pero el paciente, al deteriorarse y al presentar el requerimiento del supino de manera no programada, pues se retituló y requirió 16 de PIB. En lo hídrico renal no tuvo deterioro de la función renal, a pesar de tener concentrados todos los fármacos. Su creatinina se mantuvo estable con tendencia hacia la ligera mejora de 1.2, con la que llegó a 0.85, y requirió dosis intermitentes de diurético para mantener balances no tan positivos. En esta semana terminó con un balance de más 2.180. En lo gastrometabólico se tuvo desde el día 7, se inició nutrición integral total con fórmula polimérica estándar, inicialmente a 18 kilocalorías de peso ideal y 1.2 gramos de proteína, y se progresó la misma considerando las calorías del Propofol, que eran aproximadamente 500 al día. Sin embargo, pues esta se suspendió por hipertrigliceridemia. Aquí con la hipertrigliceridemia, la primera maniobra que se hizo fue suspender el Propofol en día 10, y como se mantuvo, se decide dejar en ayuno el día 12. Tenemos también relevante desde el día 7 elevación de CPK de 1383, y el día 11 estuvo de 2557. Sin embargo, pues ya lo veremos más adelante, pero realmente nunca cumplió criterios de síndrome de infusión de Propofol. En lo hematológico no tuvo anemia ni trombocitopenia, su hemoglobina estuvo oscilando entre 11 y 12,
Sus plaquetas mínimas estuvieron en 156,000 y siempre tuvo enoxaparina a 1 miligramo por kilo cada 12 horas desde el inicio, tanto por su dímero D, que se elevó, como por el fibrinógeno, que también estaba alto, y durante esta semana nunca vimos linfopenia. De hecho, en toda su evolución nunca tuvo linfopenia. Lo mínimo al inicio fueron 2.226 linfocitos totales y posteriormente 944. Y en lo infeccioso, pues él había iniciado tratamiento realmente para una neumonía adquirida en la comunidad, que había estado con sepsia, claritro, celta. El día 8 se suspendió el oseltamivir debido a que salió negativo para influenza y se inició cloroquina. El día 11 de abril se retiraron los antibióticos. La que sigue, Pablo, por favor. Bueno, en esta semana del 13 al 20 de abril, lo que observamos fue que aquí ya se progresó más la sedación de -2 a 0 el día 16, ya estuvo con 0 de RAS, el propofol se mantuvo suspendido, el midazolam pues estuvo a dosis todavía más bajas, que mismo se apagó el día 16, y el pentanil de 1.2 hasta 0.5 microgramos kilo hora. Durante esta semana no tuvo vasopresor, su lactato máximo fue de 4 milimoles y su saturación venosa central osciló entre 68 y 73. Aquí, a diferencia de la semana previa, que había estado en un modo controlado completamente, aquí ya estuvo en un presión espontáneo continuo set point. Sobre todo esto fue el día 16, y aquí se progresó el PIB de 10 a 8 con un PIO2 al 40%, logrando disminuir el soporte de 12 a 10, y se logró el retiro de la ventilación mecánica el día 18 de abril, con una PAFI de 288. Requirió el día 16 iniciar infusión de furosemida, ya aquí ya lo estábamos preparando para el retiro de la ventilación, y aquí logramos un balance global de menos 1130 gracias a la infusión de furosemida, y nunca tuvimos alteraciones hidroelectrolíticas severas. En lo gastrometabólico se mantuvo en ayuno hasta el 14 de abril, cuando se reinició la nutrición por tener triglicéridos de 416. En esta misma semana tuvimos CPK de 909 y posteriormente bajan a 306 para el día 20. Su deshidrogenasa láctica 372. El paciente continuó dosis plenas de enoxaparina, 1 miligramo por kilo cada 12 horas, y siempre se mantuvo con linfocitos superiores a 1000. Su fibrinógeno aquí fue de 402 y el dímero D oscilando entre 676 y 322. Completó cloroquina 7 días y se suspendió la misma. El día 16 de abril, en lo infeccioso, pues ya tuvo su PCR en 0.47, sin embargo el día 18 presenta fiebre, iniciando piperacilina tazobactam más vancomicina por una probable neumonía asociada a ventilador, aunque en la placa de tórax no tenía realmente evidencia de la misma, y el CPIS estaba dudoso para la misma, pero se decidió cubrir. Y el día 20 de abril sube a piso. Nada que sigue, Pablo. Su evolución del 20 al 24 de abril realmente fue buena. Su último pico febril durante 4 días ya no tuvo fiebre. Se suspendieron los antimicrobianos el día 23, no hubo aislamiento, no tuvo deterioro en lo respiratorio, se retiró el oxígeno suplementario desde el 22, y el 24 se decide egresar a casa con ejercicios para continuar su rehabilitación, y se decide ir ya teniendo ese fibrinógeno y un score improve para trombosis bajo. Se decide mandarlo exclusivamente con enoxaparina profiláctica durante 2 semanas. Entonces el día 24 de abril se egresa del instituto. Bueno, del caso es todo. No sé si quieran discutir algo adicional. A ver. ¿Hay preguntas o dudas? Pues reviso y parece que no existen por el momento alguna
¿Alguna pregunta específica? Una duda, ¿cuál sería la indicación o cómo determinar el uso de tocilizumab? ¿En qué paciente? Si existe ya algún paciente que tengan protocolizado en el cual decidan iniciar tocilizumab. Bueno, ha cambiado, esto ha cambiado a lo largo del tiempo, al igual que al inicio de abril, que parecía que los antimaláricos y la citromicina era lo que todo el mundo lo dábamos. Ahorita, desde la semana pasada, con la recomendación de los Institutos Nacionales de Salud, no darlo por la mayor cantidad de muertes, con el tocilizumab va algo similar. Sin embargo, ¿en qué paciente se tiene protocolizado? Bueno, en el paciente con COVID-19 grave, es decir, el paciente que requiere ventilación mecánica invasiva, realmente son a los que podríamos darle tocilizumab y que tienen una muchos datos de respuesta inflamatoria sin necesidad de tener un síndrome de activación de macrófagos o una tormenta de citocinas por el score-H. Es decir, pacientes que tienen fiebre de manera persistente, que tienen ferritina alta, que tienen deshidrogenasa láctica alta, que tienen dímeros de alto, PCR alta, son aquellos que se recomienda dar tocilizumab. Sin embargo, esto parece ser que pudiera cambiar un poco a darlo de manera más temprana con el objetivo del bloqueo de las interleucinas y evitar precisamente que el paciente termine en ventilación mecánica. Entonces, parece ser que pudiera ser aquel paciente que tiene neumonía por SARS-CoV-2, pero que de manera persistente está febril, que de manera persistente o que tanto el dímero D está alto o que va hacia la alza, igual que la ferritina, y de manera importante tenemos que verificar siempre que estos pacientes no tengan tanto hepatitis virales como tuberculosis. Entonces, por eso la importancia, y aquí nosotros hago hincapié en el cuantiferón, que fue negativo, y en el perfil de hepatitis viral, que fue negativo. Es decir, este paciente que había iniciado desde el 28, que había estado muy febril desde entonces, ya se había pensado en darle tocilizumab prácticamente desde que llegó al instituto, pero esperamos los resultados de estos laboratorios, el paciente a la par se deteriora y por eso se lo tenemos que dar en la terapia intensiva. Ok. Me das en la 11, en la 10, en la 11, me pone la 10, por favor. Ajá. Bueno, aquí muy importante, bueno, aquí pregunta Josué Montes Pérez, que si existía algún indicio de daño pulmonar crónico. Supongo, Josué, que tu pregunta es a posteriori, es decir, cuando sale el paciente. Si quieres le damos le activamos el micrófono. Ok, perfecto. Listo, ya tienes tu micrófono activado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo? Oye, pues sí, la pregunta va dirigida para ver si cuando el paciente egresa o semanas después tiene como algún dato de que vaya a requerir oxígeno o de que persista con atelectasias, no sé. Mira, en términos globales, este paciente realmente se egresó sin oxígeno suplementario, estuvo 2 días sin oxígeno suplementario y se fue bien. Se le dio indicación de que se estuviera tomando la temperatura y pulsiometría en casa. Pero en términos globales, todo paciente que desarrolla SIRA grave, sí existe riesgo de que termine con daño pulmonar crónico. Y SARS-CoV-2 no es la excepción. Sin embargo, analizando, por ejemplo, hay algunos expertos, en particular Luciano Gattinoni, que él dice que existen 2 fenotipos de esta enfermedad. Yo lo simplificaría.
Yo diría que hay pacientes que tienen neumonía por SARS-CoV-2, que es una neumonía grave que termina con ventilación mecánica, pero no todas las neumonías desarrollan SIRA. Ese sería el fenotipo H que dice Gattinoni. El fenotipo L sería como solamente la neumonía sin SIRA, y el fenotipo H que sí sería SIRA. Entonces, normalmente los que tienen mucha más ocupación alveolar y mucho más afección de daño alveolar difuso, los cortes histológicos, y son los que terminan con mayor requerimiento de oxígeno y sí probablemente con daño crónico, porque hay esfacelación y denudamiento de neumocitos, tanto tipo 1 como tipo 2, y quedan con cierta fibrosis a posteriori. Esto en China ya se había reportado desde el mes de enero, a finales de enero, que los sobrevivientes parecía que quedaban con daño pulmonar, pero en términos globales cualquier paciente con SIRA puede llegar a tener hasta un 30% de deterioro de sus capacidades pulmonares. Entonces esto hablaría de un daño fibrótico como tal, disminución de su distensibilidad, aumento de la elastancia pulmonar, y serían como los daños crónicos con los que quedan. Perfecto, muchas gracias, Alfredo. Un saludo. Saludos, Josué. Muchas gracias, Josué, por la pregunta. Hay una pregunta aquí del público. Preguntan que si se ha presentado algún caso que evolucione sin requerir pronación, que haya podido salir de la terapia sin ser pronado. Bueno, sí hay casos que no requieren pronación, pero estos casos, bueno, clásicamente a lo largo de la historia del prono, el prono ha cambiado mucho, ¿no? Desde el prono que se hacía entre el quinto y el tercer día, posteriormente entre las primeras 24 y 12 horas, y con SARS-CoV-2 estamos siendo un poquito más agresivos. Porque si bien el tiempo convencional que tenemos en la actualidad para otras neumonías que no sean SARS-CoV-2 son hasta 24 horas desde que se intuba, fisiopatológicamente parece ser que aquí es algo diferente. Es decir, el paciente con SIRA que no es SARS-CoV-2, pues el SIRA por definición es un edema pulmonar no cardiogénico con daño alveolar difuso. Entonces, el paciente con SARS-CoV-2 pudiera no tener el edema pulmonar cardiogénico y muchas zonas de neumonitis. Sin embargo, y a la par, tenemos datos de que hacen muchas microtrombosis. Entonces, el paciente pudiera inicialmente no requerir prono, que más o menos ahorita está siendo entre un 30 y el 40% de los que no lo están requiriendo, pero esto varía dependiendo de las series, pero sí somos mucho más agresivos en el prono porque al tener las microtrombosis como tal la fisiopatología, lo que decidimos es modificar un poquito la circulación y mejorar, no solamente es el gradiente transpulmonar, gravitacional, lo que mejoramos, que eso lo mejoramos clásicamente con el paciente con SIRA, sino en estos pacientes lo que queremos es mejorar o redistribuir la circulación hacia más zonas pulmonares que pudieran ventilarse y oxigenarse. Entonces, sí hay pacientes que no llegan o que mejoran sin prono, sí, pero ahorita parece ser que son los menos, porque incluso hay protocolos hasta de prono despierto, es decir, el paciente que todavía no se intuba, que está con oxígeno suplementario, que se está deteriorando en la oxigenación, pero no en dificultad respiratoria, y decidimos acostarlos con el oxígeno suplementario y mejora la oxigenación. Y hay algunos de estos pacientes que nos permiten ganar tiempo la experiencia de otras partes del mundo les han permitido ganar tiempo para que haya oportunidad, haya camas y ventiladores, o hay pacientes que definitivamente no requieren ni intubarse gracias al prono despierto. Y he de decir que yo era un escéptico del prono despierto, pero con COVID lo he visto, funciona,
Entonces creo que es una estrategia que podemos utilizar. Excelente. Pues realmente son todas las preguntas, una excelente presentación, un caso exitoso que rompe la regla esta que algunos tienen de la edad, ¿no? Mayores de 60 años nada más, pues no. Hay factores de riesgo, en este caso el marcado que presentaba este paciente, pues, la obesidad presente, muy presente en la población mexicana, por lo cual insistimos, hay que mantener las medidas indicadas por el gobierno, mantener la distancia sigue siendo el estándar y pues dar las gracias al doctor Alfredo por una excelente presentación, por toda la evolución y pues muchísimas gracias, los invitamos a seguir participando. Si el video va a quedar en los canales, en YouTube, en la página de Facebook, si sugiera alguna duda podrían escribirlo y más adelante trataremos de brindarle estas preguntas al doctor y tratar de darle respuesta. Muchísimas gracias, doctor. No, pues gracias a ti, Pavel, y a la coordinación por la oportunidad de compartir este caso. No hay que desesperarnos, la verdad es que SARS-CoV-2 es una situación compleja, pero hay casos exitosos. Los protocolos cambian, hay que estar al pendiente de la literatura porque parece ser que los journals están ávidos en publicar de todo, pero pues hay que estar muy atentos y muy actualizados en esto y con gusto, si después surgen dudas, con gusto trataré de resolverlas. Y la realidad es que este caso es muy sui generis, pero vale la pena. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo por este canal. Hasta luego. Buenas noches. What in the